¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su programa En Contexto. Yo soy Rosalba Escalante y esto es ATV, Canal 35 de Televisión Abierta. Hoy es martes 22 de octubre, ya casi finalizando este mes, y qué rápido pasa el tiempo, señores. El tiempo que ha estado incidido por los efectos de una vaguada y pues se han estado sintiendo sobre gran parte del territorio dominicano algunos aguaceros ocasionales, algunos de ellos de gran intensidad, como los ocurridos durante la mañana y el mediodía de hoy aquí en el Distrito Nacional. Señores, y durante toda esta semana, en estos últimos días, la atención de la población dominicana, la atención de los diferentes sectores productivos de la sociedad dominicana ha estado orientada hacia el proyecto de reforma fiscal. Un proyecto de reforma que resultó tan impopular y pues concitó tanto repudio, un repudio se pudiera decir que casi total. Casi la totalidad de la población rechazaba este proyecto y pues entonces al presidente Luis Abinader, que fue quien lo sometió, no le quedó otra opción que solicitar su retiro del Congreso Nacional, solicitud que ya fue acogida por los diputados y senadores. Ya es un hecho que se va a retirar del Congreso Nacional este proyecto de reforma fiscal a través del cual el gobierno dominicano buscaba recaudar 122.000 millones de pesos, esto para impulsar el desarrollo de sectores claves para el desarrollo dominicano y para los servicios básicos como son el transporte público, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, entre otros. Sin embargo, este proyecto de reforma fiscal traía una carga impositiva y traía unas medidas que eliminaba algunas exenciones o beneficios a algunos sectores como el sector industrial, el sector cine, el sector turístico, y pues todos estos sectores por primera vez en República Dominicana se unen los de abajo, los de arriba y los de en medio en un solo propósito, que fue rechazar este proyecto de reforma fiscal, que si bien con él el gobierno dominicano buscaba cumplir con una ley, que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que manda a hacer 3 grandes pactos, y 2 ya se firmaron, que fue el Pacto por la Educación y el Pacto Eléctrico, que ya se firmaron, solamente queda pendiente el Pacto Fiscal y esta responsabilidad a la que le han venido rehuyendo muchísimos gobiernos a través de los tiempos. Sin embargo, aunque sí también era yo de la idea que podía presentarse un proyecto de reforma fiscal más viable, por lo menos que fue lo que más rechazo generó, que fue que el gobierno pretendía gravar o pretendía aplicar un 18% de impuestos a la mayoría de los productos de consumo básico. Ahí ese proyecto de reforma fiscal solamente excluía de ese listado de productos que iban a ser gravados 7 artículos de consumo básico, que eran el arroz, el huevo, la leche, el pan, el pollo, la yuca y el plátano. Pero todos estamos conscientes de que la gastronomía dominicana es mucho más amplia y que hay muchísimos otros productos que son de consumo masivo que iban a ser gravados y que ya incluso han seguido subiendo de precios, porque la mayoría de los productos de la canasta básica familiar han mantenido una tendencia alcista en los últimos tiempos. Pero lo que no se esperaban esos sectores que tanto presionaron para que ese proyecto de modificación a la ley tributaria fuera llevado a consenso, fuera llevado a un gran diálogo nacional para lograr la mejor propuesta posible. Lo que no se imaginaban era que el presidente Luis Abinader iba a desistir completamente de volver a someter otro proyecto de reforma fiscal, y así lo hizo saber el mandatario en su encuentro de este lunes con los periodistas, en su encuentro la semanal allá en el Palacio Nacional, cuando se le preguntó a Luis Abinader que cuándo o que si tenía en proyecto volver a someter otra modificación u otra propuesta de modificación fiscal. El presidente lo dejó claro y dijo que no existe otra propuesta, que esa era la que tenía el gobierno para presentar. Yo, desde mi desconocimiento, desde mi ignorancia, porque tengo conocimientos nulos de economía y de finanzas, considero que ha sido un error del presidente Luis Abinader y pudiera incluso considerarse como una rabieta.
Pudiera incluso considerarse como una rabieta. Ah, ustedes no quieren el proyecto de modificación fiscal, pues yo lo voy a retirar y no voy a someter nada. Pero todos estamos conscientes que mientras más larga se le dé, mientras más se evada esa responsabilidad que han venido evadiendo los gobiernos de diferentes colores, la carga impositiva que va a traer una eventual reforma fiscal va a ser mucho más insoportable y esto podría llevar al país hacia rumbos peligrosos. Esta presión sobre el gasto público, este endeudamiento que es cada vez más amplio, pudiera deteriorar, como han dicho muchos economistas, servicios básicos como la salud, la educación, el transporte público, la seguridad. Y esto entonces va a hacer que el dominicano tenga una menor calidad de vida. Porque de que es necesaria la reforma es necesaria, pero puede elaborarse un proyecto más viable, un proyecto que no sea tan lesivo, un proyecto que no cargue tanto a la ciudadanía de tantos impuestos, un proyecto que no comprometa la comida de los dominicanos, porque con la comida no se juega. Pero es un error garrafal del gobierno decir que no va a someter este proyecto de reforma fiscal, y ahora hay que preguntarse varias cosas. Hay que preguntarse, por ejemplo, qué va a pasar con esos proyectos de desarrollo social que están en carpeta, muchos de los cuales también ya están en proceso de construcción, como esos proyectos de modernización del transporte que tiene el gobierno, como los proyectos de construcción de más aulas, los proyectos de construcción y de modernización de hospitales, ese proyecto que está en marcha de reforma de la Policía Nacional, que busca rescatar la imagen y devolverle a la gente la confianza en ese órgano que está para garantizar el orden público, pero que todos sabemos que arrastra una estela de descrédito. Hay que pensar también que es algo que no ha dicho el gobierno, aunque desde que anunció el retiro de este proyecto de reforma fiscal dijo que se van a buscar alternativas para poder lograr los planes y proyectos de desarrollo social y así encaminar a la República Dominicana hacia un mejor futuro, que es lo que se plantea este gobierno. Ahora, lo que no ha dicho el gobierno es qué va a hacer, de dónde va a salir ese dinero, de dónde va a sacar esos 122.000 millones de pesos que dice el gobierno que se necesita y que pretendía el gobierno recaudar a través de ese proyecto de reforma fiscal. El presidente Luis Abinader no puede, no debe hacer como han hecho los demás gobiernos y salirle corriendo a esa responsabilidad simplemente porque el proyecto que él sometió no contó con el respaldo popular. No contó con el respaldo popular, aunque sí hay que reconocerle algo al presidente Luis Abinader, y es que aún contando con una mayoría aplastante en el Congreso Nacional que podía imponer el proyecto de reforma que le diera la gana, el mandatario entendió que el pueblo es el soberano y que como este proyecto no contaba con el respaldo popular necesario, él decidió retirarlo. Eso hay que aplaudírselo al presidente Luis Abinader, porque hizo un ejercicio de madurez democrática. Claro que sí. Claro que sí, pero lo que no podemos aceptarle ni permitirle al presidente Luis Abinader es que quiera rehuir de esa responsabilidad y de esa necesidad, que no se puede seguir postergando una reforma fiscal que ayude a subsanar ese hoyo fiscal que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, y un país que es deficitario y que ha sido incompetente en cuanto a la recaudación de impuestos, principalmente con lo que tiene que ver con la evasión, que ni ningún gobierno se ha puesto los pantalones y ha hecho lo que tiene que hacer para perseguir la evasión fiscal, que ronda el 4.9% del Producto Interno Bruto. Son más de 400.000 millones de pesos al año que pierde el gobierno por culpa de los evasores fiscales, y ese es uno de los problemas que tiene que resolver el gobierno y que no puede permitir que se siga haciendo mayor. Entonces, esa reforma fiscal tiene que someterse sí, o de lo contrario, República Dominicana estaría encaminándose hacia un destino peligroso. Tenemos una economía fuerte, tenemos una economía que crece y que es ejemplo en Latinoamérica y el Caribe. Tenemos una de las economías más resilientes y una de las economías que más ha crecido después de la pandemia del COVID-19. Pero
ese crecimiento tiene que reflejarse en bienes y servicios, y ese crecimiento debe continuar, y no va a continuar si el gobierno no adopta las medidas necesarias para subsanar ese déficit que tiene República Dominicana y que arrastra desde hace muchos años y que ha llevado a los gobiernos de diferentes colores, de diferentes partidos, a endeudar al país cada día más. Entonces, es hora de que se convoque a un gran diálogo nacional, pero no que se mande ese proyecto al Consejo Económico y Social como piden algunos, porque la experiencia es que todo lo que llega al CES se muere. Ya para el año que viene no se va a hacer una reforma fiscal porque ya ese presupuesto está presentado y en los próximos días, próximamente se va a aprobar. Ya todo eso está diseñado, el presupuesto del año que viene, que se pensaba complementar con las recaudaciones que se hicieran a raíz de este proyecto de reforma fiscal, en dado caso de que el Congreso lo hubiese aprobado, pero así no fue. Así no fue. Ahora el gobierno tiene que explicarnos a nosotros de dónde van a salir esos chelitos y de que se necesita la reforma fiscal. Se necesita. Vamos a escuchar al presidente Luis Abinader durante su comparecencia en el día de ayer en La Semanal. No, nosotros no tenemos una nueva propuesta. Realmente lo que anunciamos es que el gobierno tendrá que hacer los ajustes del lugar y nosotros estamos haciendo ya los ajustes del lugar. Nosotros nos tocó gobernar en los últimos 4 años también en situaciones muy difíciles. En un momento en que durante casi 2 años con la pandemia disminuyeron en un 35% aproximadamente los ingresos y aumentaron los gastos en más de un 20%. Salimos muy bien de la pandemia, la economía reaccionó positivamente y cuando vemos el nivel de deuda hoy, el del sector público no financiero, que es el del gobierno, es 3% menos que lo era al llegar nosotros al gobierno. Eran 49% en relación con el PIB y hoy es 46%. Nosotros vamos a hacer los ajustes, pero no tenemos otra propuesta. Teníamos al presidente Luis Abinader explicando en La Semanal cuando una colega le preguntó que si el gobierno tenía pensado someter otro proyecto de reforma fiscal. El compañero Félix Montán pudo conversar con algunos legisladores y preparó una historia en torno a esto, donde los senadores y diputados expresan la necesidad de que se someta un nuevo proyecto de reforma fiscal. Vamos a escuchar a Félix Montán. Gracias, buenas tardes. Hay un punto coincidente y es que el gobierno debe enfrentar con gallardía los niveles de evasión de impuestos en el país y de esta forma recaudar recursos que no tiene que aplicarle a las personas que ya pagan sus impuestos. El pueblo habló, vamos a volver al presupuesto, haremos los ajustes. Aunque el presidente Luis Abinader manifiesta que no tiene otra propuesta de reforma fiscal, sectores empresariales y congresuales entienden que se puede dialogar y llegar a un acuerdo para esa iniciativa. El que está al frente del Estado tiene que tener la habilidad de saber que aunque tiene mayoría en las cámaras legislativas, el pueblo es el soberano y debe escucharlo previo a someter una reforma de esta naturaleza que tocaba a todos los sectores. Yo creo que el presidente, al retirarla, como lo estoy planteando, ha puesto a pensar a los que tienen responsabilidad en el país, a los que tienen mucho que perder, si aquí en República Dominicana no hay una verdadera reforma fiscal integral que ponga a pagar a quienes tienen que pagar, no poniendo el impuesto a la berenjena, ni al molondrón, ni al salami, ni al arenque, no. Los diputados de la oposición afirman que lo que no puede hacer el gobierno es aprovechar su mayoría aplastante para imponer una reforma que golpea a todos los sectores. De Hacienda que no estaban de acuerdo. Bueno, mire, yo pienso que la decisión que ha tomado el presidente y el gabinete económico del Poder Ejecutivo de ir por los evasores es una buena medida, porque esta simple y llanamente traería dinero
sin tener que aumentar impuestos. Por tal razón, nosotros lo que valoramos es que lo que habíamos dicho, de ITEVI se va del 47% y el 65% de impuestos sobre la renta. Por tal razón, simple y llanamente, yendo detrás de estos evasores, el Estado puede tener alrededor de 200.000 millones de pesos sin tener que ir a tocar artículos de primera necesidad. Ese paquetazo fiscal que querían imponerle a la clase media y a los sectores productivos, lo mejor que hicieron fue retirarlo, porque definitivamente que era un abuso en todo el sentido de la palabra. Entendemos que esperemos que sometan otra iniciativa que será analizada y que quede claro que esa mayoría avasallante que tienen en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República no es suficiente contra la mayoría del pueblo que se expresa cuando se quieren cometer ese tipo de abusos. La población dejó demostrado que no se quedará tranquila si le intentan golpear con otra reforma fiscal. Diputados de la oposición y sectores empresariales están contestes en que se puede arribar a un acuerdo para una reforma fiscal integral que no afecte de manera tan agresiva a los sectores más pobres del país. Muchísimas gracias, Félix Montán, por este completo reporte. Ha llegado el momento de hacer una primera pausa, pero al regresar yo les mostraré a ustedes las reacciones de economistas ante la decisión del presidente Luis Abinader de no someter una nueva propuesta de reforma fiscal. Así es que mantengan la sintonía con nosotros porque es brevísima la pausa que haremos.